Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor nuevamente y en esta oportunidad vamos a ver un poco sobre manejo de strings. Ya primero definamos qué es un string. Es una cadena alfanumérica que puede contener letras, números o símbolos. No es operable, no es operable matemáticamente ya que solamente maneja caracteres. Ya entonces, si bien puede contener números, estos números no se van a poder sumar, sino que se concatenan. Ya cuando tú manejas caracteres, estos se pueden ir pegando o concatenando, se pueden extraer, se puede calcular el largo, se puede hallar un carácter dentro de una cadena. Ese tipo de operaciones se puede hacer. ¿Ya? Otra cosa importante dentro de los strings, ¿ya? Es que cada carácter dentro de un string está enumerado en una posición que inicia en cero. Es decir, fíjate, esto es un string común y corriente. Ya supongamos que x igual a b, c, d, e. Se identifica porque está entre comillas. ¿Ya? Entonces, cada elemento ya está dentro de una posición partiendo del cero. Esto lo tengo acá como un comentario. Entonces, es solamente para indicar la posición. El a está en la posición cero, el b está en la posición uno, el c está en la posición 2, el d en la 3, la l en la 4. Entonces existen ciertas funciones para el manejo de los strings. Por ejemplo, la función len, ya que tiene un solo argumento, que sería el string que vamos a operar, va a calcular el largo. Y entonces si yo aplico la función len sobre esta cadena, me tendría que dar 5 porque tengo 5 caracteres. ¿Ya? Pero si hablamos de índices, va a llegar hasta el índice 4. Entonces ahí ojo con eso porque es muy fácil confundirse. Una cosa es la cantidad de caracteres y otro cuál es el índice máximo que puede llegar. ¿Ya? Luego vamos a tener acá los substrings, que sería x corchetes a dos puntos b, que extrae parte del string. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo práctico. ¿Ya? Voy a copiar esta variable, ya la voy a llevar acá, ¿cierto? Tengo x igual a bcd, y ya entonces voy a poner acá print, o lo voy a guardar en una variable mejor, y igual len de x. Ya entonces, y una vez que tengo eso, simplemente le voy a poner un print de y. Entonces, ya, esto yo lo guardo y me va a arrojar justamente el número 5, ya que sería el largo. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, eh, extraer parte del substring, ya, entonces en este caso yo tendría que hacer lo siguiente. Ya voy a poner que y ahora va a ser x corchetes desde el 0 2.1. Ya, y acá yo le voy a poner un print y. Cuando hago eso, ya, yo tengo que especificar dos cosas dentro de los corchetes, no confundir con listas, lista es otra cosa. ¿Ya? Se identifica cuando trabajas con string y cuando trabajas con listas porque en string hay un dos puntos. ¿Ya? Entonces, si bien tanto string como listas trabajan con corchetes, el dos puntos te dice, ya estamos trabajando con strings. Entonces, en este caso, y igual x corchete 0.2.1 ya nos está diciendo de que desde la posición 0, que en este caso corresponde a la A, ya voy a recortar hasta la posición 1 sin considerar la posición 1. Ya entonces en este caso 0,1 sería AB, pero si no consideramos la posición 1 solamente me va a quedar con la A. Entonces, como moraleja, cuando nosotros tenemos un substring desde la posición 0 2.1 significa que estamos recortando por la izquierda la primera letra, el primer carácter del string. Entonces con eso ya simplemente le pongo go y me muestra acá una A. Ya posteriormente, si yo le cambio esto y le pongo 2 al 3, ¿ya? Yo lo que voy a obtener va a ser en este caso del 2 al 3 sería la C, ¿ya? Y si yo quiero del 1 al 2 sería en este caso la B, pero no solamente se limita a un solo carácter. Ya es decir, si yo pongo desde la posición 1 hasta la 4, ya por ejemplo, yo voy a tener en este caso BCD, es decir, estoy recortando lo que está en la posición 1, la 2 y la 3, es decir, 4 sin considerar el 4. ¿Ya? Eso es un substring. Ahora, ¿qué otras cosas, qué particularidades pueden haber dentro de los substrings? Si yo pongo x corchetes 2 puntos menos 1, significa que estoy recortando el último por la derecha y me quedo con todo lo demás. Por ejemplo, si yo voy a ejecutar, ¿cierto? Y yo pongo un x corchete 2 puntos menos 1, significa que a este texto, que es mi texto de entrada, yo le voy a recortar la última que corresponde a la letra E y me voy a quedar con ABCD, ya que sería el resultado que está ahí. Ya eso corresponde a un substring, un subconjunto de string. ¿Vale? Y eso también podemos parametrizarlo, es decir, fíjate acá, si yo pongo acá igual 2 y yo pongo acá desde el i hasta el i más 1, ¿cierto? Significa de que si yo modifico esta variable voy a poder ir recortando distintas letras del string. Por ejemplo, si el i vale 2, significa que va a recortar entre el 2 y el 3, que sería en este caso tendría que ser la C.
Vamos a revisar, vamos a ponerle go, ¿cierto? Y efectivamente me muestra la C. Ya, pero ahora si yo te cambio ese 2, te lo cambio por un 3, ¿cierto? Y le pongo un go, me va a mostrar la D. ¿Ya? Y aún más, ¿cachai? O sea, por ejemplo, imagínate que ahora en vez de hacer un i igual 3, yo pongo lo siguiente, pongo un for i in range len x. Es decir, voy a hacer un ciclo que va a ir desde el 0 hasta el largo de la cadena, ¿ya? Y ahora voy a mostrar, ¿ya? Cada letra. Es decir, si yo tengo un for i in range len x, significa que voy a partir del 0 y del 0, ¿ya? Voy a recortar hasta el 1. Después en la siguiente iteración del 1 recorto hasta el 2. En la siguiente iteración del 2 al 3 y así hacia adelante. Por lo tanto, ya voy a tener acá, le pongo go, ¿cierto? Y me muestra justamente el string hacia abajo. Ya, pero esta estructura es bastante práctica, ya se va a usar en muchos contextos. Ya, continuando con esto, ¿cierto? Vamos a tener también la función replace. Ya la función replace lo único que hace es reemplazar. Ya, o sea, por ejemplo, ya voy a borrar eso y voy a poner acá y igual x.replace, ¿cierto? Voy a reemplazar la c y la voy a reemplazar por un asterisco. Ya, entonces con eso después le voy a hacer un print y y voy a ponerle go, ¿cierto? Y fíjate que la respuesta sería ab asterisco de. En otras palabras, este sería el string de entrada. Ya, o sea, si esta cosa se llama palabra, acá tenéis que ponerle palabra, ¿cachai? Entonces, no sé, le voy a poner ya palabra. ¿Ya? Y a este palabra lo voy a cambiar acá. Fíjate, entonces no siempre parte con X. El X es por el nombre que yo le inventé. Entonces yo le pongo go, ¿cierto? Y ahí va a funcionar igual. Entonces yo uso nombres cortos, le pongo X, ¿no? Ya va a ser la corta. Entonces tengo x.replace asterisco. Ahora sí, no sé, pues, si queréis cambiar la D, ya vamos a ponerle go y ahora te cambia la D. Fíjate que son funciones súper específicas, ya, pero que a simple vista en verdad llegan a ser hasta como absurdas, ¿cachai? Porque es como ya voy a recortar, voy a reemplazar, voy a sustituir, voy a sacar el largo. Pero la cosa cambia cuando estas funciones empiezan a interactuar entre ellas, ¿cachai? Con eso ya puedes hacer funciones más complejas. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una cadena que tenga el nombre y el apellido de una persona y con eso yo extraigo el nombre y el apellido, saco la primera letra del nombre, la concateno con un punto del apellido y puedo formar un correo electrónico, ¿ya? Que es lo que vamos a ver más adelante también. Ya entonces tengo x.replace de asterisco, ya eso es la función reemplazar. Después tengo la función find, ya la función x.find devuelve la posición del carácter. Entonces fíjate acá, si yo pongo x.find, ya, y le voy a poner acá la b, ya, esta cosa me va a entregar la posición donde está la b. Entonces la b yo ya sé que está en la posición 1, ya. Entonces en este caso, si yo esto lo limpio y ejecuto, me tendría que dar efectivamente la posición que sería en este caso la 1. Pero si yo te cambio, muéstrame la posición de la D, me va a mostrar en este caso el 3, que la D está en la posición 3. Pero si yo te pongo acá una W y yo sé que la W no está, entonces el find te va a arrojar un -1. Entonces muy importante, si por ejemplo quieres ver si una letra está contenida dentro de un texto, ya usar la función find, y si este te arroja un -1 significa que no existe, ya. Eso igual es importante. ¿Qué otras cosas tenemos dentro de los strings? Tenemos la función split. Ya, entonces esto es para un tipo de string súper particular. Ya existen ciertos strings que son datos separados por delimitadores. Por ejemplo, yo puedo tener a punto y coma 1 punto y coma x, ¿cierto? Y eso significa que yo tengo tres datos metidos en uno. Es como ahí ya empieza a aparecerse a las listas. Ya, pero en este caso esto se usa mucho junto con los archivos CSV, que son archivos compatibles con Excel y que son simplemente archivos de texto plano que tienen datos separados por delimitadores. Entonces el delimitador más conocido es el punto y coma, pero perfectamente puede ser el delimitador una coma, puede ser un espacio o puede ser una tabulación. ¿Ya? En este caso voy a trabajarlos con punto y coma, que es como lo más convencional que se trabaja. ¿Ya? Ya, ahora, una vez que tengo eso, voy a poner x.split. Split significa fragmentar. Entonces en este caso vamos a fragmentar el X, ¿cierto? Y lo vamos a transformar en una lista. Entonces le voy a poner acá el separador, que sería el punto y coma, ¿ya? Y que me lo muestre. Entonces con eso le pongo go y fíjate que acá yo ya tengo partido el X y estoy metiendo, en otras palabras, tres variables en una. Ya, eso es lo que estoy haciendo.
y ya lo transformé en una lista. En este caso Y es una lista que se forma a partir del string X. Y ahí si por ejemplo quiero tomar el control sobre cada elemento en particular de la lista, yo simplemente lo indico con los corchetes. Es decir, si yo quiero tener acceso al primer elemento de esta lista resultante, es decir al A, ¿ya? Yo le pongo limpiar, ¿cierto? Le voy a poner acá limpiar, ¿ya? Y me va a entregar la A. Y ahora si le pongo el Y de 1, ¿cierto? Me va a mostrar el 1, y si le pongo acá el 2, me va a mostrar el 2. O sea, me va a mostrar lo que está en la segunda posición, que en este caso sería la X. Eso es un split. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya, crear un programa que a partir de una palabra ingresada por el usuario la escribe en forma invertida. Ya, es como para soltar la mano con los strings. ¿Ya? Entonces, supongamos que la palabra, ya voy a partir primero con un string hecho en el código, hola, y después eso lo voy a sustituir por un input y con un while 1 para que el usuario lo ingrese. Ya, entonces en este caso tengo que recorrer, si yo tengo que tomar el control de cada letra de un string, si lo tengo que recorrer, tengo que aplicar un for. Entonces el for por lo general está asociado cuando tienes que ir recorriendo la cadena y hacer determinadas extracciones. Fíjate acá, si yo pongo un for i in range len x para que llegue hasta Lola, ¿cierto? Y en este caso yo pongo letra igual x desde i hasta i más 1, que es lo que había hecho anteriormente, ¿cierto? Y yo acá le pongo un print letra, ya, lo que voy a obtener en este caso va a ser hacer el string hacia abajo, ¿no es cierto? Pero ahora supongamos que quiero hacerlo desde atrás hacia adelante. El for tiene una particularidad, tiene un pequeño truco, ¿cachai? Entonces el truco que tiene el for es que puede trabajar con un argumento, ya que sería, está asumiendo de que va a incrementar, es decir, la cuenta va hacia arriba y que parte del 0, o lo otro es especificar 3 argumentos. Fíjate lo que va a hacer acá, yo puedo ponerle 0, len y le puedo poner 1. Entonces cuando al for yo le especifico 3 argumentos, es decir, 3 cosas dentro del paréntesis, ya yo estoy especificando el punto de inicio, el punto de corte y el incremento, es decir, va a ir de uno en uno. Entonces, si esta cosa yo la limpio y después la ejecuto, ¿cierto? Me va a ejecutar lo mismo. Ahora, me va a valer de ese truco para poder recorrerlo hacia atrás de forma inversa. Entonces, en este caso, voy a hacerlo desde el len, ¿cierto? Voy a ir hasta el 0, aunque si lo hago hasta el 0 me va a recortar una, tendría que hacerlo a menos 1, ya, pero ya vamos a cambiarlo. Y después le pongo menos 1. Ya veamos si funciona el truco. Voy a limpiar, voy a ejecutar y fíjate, me aparece ALO, entonces la H se la comió. Entonces voy a probar acá con un menos 1, le pongo go, ¿cierto? Y ahí me aparece ALOH, ¿cierto? Entonces len x, ya le voy a poner len x menos 1, vemos qué es lo que pasa acá. Y ahí sí me muestra justamente la palabra dada vuelta. Y ahora si yo quiero que me la muestre hacia el lado y no con las letras hacia abajo, ya yo la tengo que ir concatenando a un string vacío que yo voy a llamar S. S igual vacío. ¿Ya? Entonces esas letras que las voy a ir extrayendo en sentido contrario, las voy a ir agregando en una variable tal de que me dé la palabra invertida. Por ejemplo, voy a poner acá un S y va a ser el S antiguo más la letra, es decir, voy a ir concatenándole las letras que voy sacando. Y ese print letra lo voy a sacar del for. Ya fíjate que le quité la indentación, lo estoy sacando del for y ahora que me muestre la S tal cual. Entonces voy a limpiar, voy a ponerle go, ¿cierto? Y ahí me muestra la palabra correspondiente. Ahora, si me están pidiendo, ok, que la cuestión la ingrese el usuario y no que yo la ingrese metida en el código, simplemente esto lo cambio por un input. Un input palabra. Palabra 2 puntos, cierro y listo. Y eso aparte lo puedo meter en un while. Le pongo un while 1, ¿cierto? Para hacerlo de forma infinita, ¿ya? Y esto lo tengo que correr para poder indicar de que estoy metido dentro del while. Entonces lo corro, yo generalmente uso un par de espacios y esto lo limpio y posteriormente lo ejecuto. Entonces palabra le voy a poner chao mundo, ya, y ahí me la tira al revés, ¿viste? Entonces y con eso está. Entonces otra cosa que puedo hacer, otra cosa para poder modificarle, puedo hacer un def, ya la voy a meter dentro de una función. Fíjate acá, voy a hacer un def invertir palabra, ya, y va a tener un argumento que hace la palabra. Yo voy a inventar una variable, no sé, le voy a poner, no sé, z, así, da lo mismo. Entonces el nombre del argumento solo te lo puedo inventar mientras se respete dentro del def. Entonces tengo def invertir palabra,
y voy a meter toda esta cuestión, la voy a meter dentro del def. Ya, entonces con eso estoy modularizando, es decir, estoy agarrando un grupo de líneas de código, se la estoy pasando dentro de un def y después yo voy a llamar a esa función. Entonces ahí tengo que partir mi código en la parte que son las funciones y la parte que es el main. Bueno, yo generalmente acá lo separo con un comentario y le pongo el main, ya eso es completamente opcional. ¿Ya? Y una vez que yo ya tengo acá la palabra, voy a llamar al invertir palabra, pero especificando que la palabra va a ser X, ¿cachai? Entonces en este caso invertir palabra X. Veamos cómo funciona. Vamos a darle play, entonces voy a limpiar, le pongo go, palabra, no sé, honesto, no sé. ¿Ya? Y ahí me la da vuelta, ¿viste? Entonces, fíjate, ahora si queréis probar la función sola, ya voy a comentar este while. ¿Ya? Voy a comentarlo, es como si no existiera, ¿ya? Y voy a llamar a la función invertir palabra, ¿ya? Fuera del while y le voy a poner, no sé, hola, ¿ya? Fíjate, también puedo llamarla así. Entonces acá yo la estoy llamando según lo que el usuario ingresa, pero acá yo le puedo llegar y meter la palabra, si eso da lo mismo. Entonces vamos a ponerle go, ¿cierto? Y acá me tiró un error. ¿Ya dónde está el error? Ya invertir palabra hola, y el X no está definido. Vamos a revisar dónde. Len X. Ya, es que no es len X, sino que es len Z. Entonces vamos a ponerle len Z. Ya, porque Z es el string. Ya, entonces vamos a ponerle limpiar. Ya. Y vamos a ponerle go, ¿cierto? Y ahí funciona perfecto. Listo. Ahí. Entonces con eso ya tenemos la primera, ¿cierto? El programa que invierte palabras. Ya, entonces con eso ya tenemos algo sobre el manejo de strings. Esto lo voy a guardar. Ya lo voy a guardar ahora con otro nombre para hacer la segunda actividad. Entonces str02.py y ahora, ¿cierto? Vamos acá, crear un programa que escriba una palabra ingresada por el usuario alternando un asterisco. Ya, entonces, ok, ya tengo input palabra, ya, y acá esta parte la voy a sacar y en vez de invertir palabra voy a hacer un for. Nuevamente me voy a valer del for, un for i in range, ¿cierto? Un len x, ¿cierto? Para que me muestre todas las letras de una palabra, ¿cierto? Después voy a ponerle z igual x desde i hasta i más 1, i más 1, ¿cierto? Y acá un print z, ¿ya? Y con eso, como ya habíamos visto, ¿cierto? Le pongo acá hola, ¿ya? Y me lo va a tirar hacia abajo. Pero si yo quiero que me escriba h asterisco, o asterisco, l asterisco, a asterisco, ya, yo le tengo que concatenar el asterisco acá en el print. Entonces voy a hacer un z, le voy a concatenar el asterisco, ¿ya? Y ahora voy a poner el cursor hacia el lado. Recuerden que el print por defecto hace un enter. Entonces si el print yo lo termino con un end igual comillas, ¿cierto? Significa que yo esta cosa lo ejecuto, le pongo hola. Ya, y ahí me lo tira ok. Ya, y acá tendría que hacer otro print fuera del for, un print para que haga el enter, ya, simplemente eso. Ahora, lo otro que puedo hacer, ¿cierto? Recuerden de que no existe una única solución, sino que existen infinitas soluciones cuando programáis, ya, es quitarle esto y ponerle directamente el end igual el asterisco entre las comillas. Entonces vamos a ponerle stop, vamos a ponerle go, ¿cierto? Le pongo hola y ahí me lo muestra. ¿Ven? Y eso sería. Entonces espero que se haya entendido el código. Cualquier duda, mi correo nestor.palominos@gmail.com. Nos estamos viendo, hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chau.